Hola, soy Asun Noales, directora de la compañía Otra Danza, y estamos aquí en el Teatro Principal de Valencia, que tenemos programado nuestro último espectáculo, Clandestino, los días 22, 23 y 24 de enero. Y bueno, espero que vengáis todos a verlo. Es un espectáculo para todos los públicos, con una dramaturgia muy clara y muy divertido, así que si queréis pasar un buen rato, venir a vernos. El proceso ha durado prácticamente 3 meses y medio, empezamos en septiembre y ha sido un proceso muy rico porque, aparte de todas las ideas que yo aportaba al espectáculo y tal, ha sido un espectáculo que se ha creado entre toda la compañía. Hay mucho personaje, cada uno se ha trabajado mucho su personaje a nivel autónomo, personal, y yo creo que se han ido creando unas escenas muy diversas durante todo el espectáculo, y ha sido, creo que, un proceso muy diferente al resto de procesos que llevábamos viviendo en la compañía, justamente por eso, porque se ha mezclado mucho más la parte teatral, se ha mezclado con otros tipos de danza, como pues puede ser un tango, un lindy hop, aparte de tener siempre basándonos en lo contemporáneo, ¿no?, de la danza y del trabajo de la compañía. Somos muy conscientes de que todo lo que se haga mediático pues es un reclamo y tiene que estar muy cuidado también dentro de la promoción que se hace de los espectáculos de la compañía. En este caso hemos hecho este vídeo expresamente para promocionar Clandestino, y ha sido un vídeo pues un poco llevado casi a la parte cinematográfica, ¿no? Cuando tú lo ves parece que estás viendo una película, que estás viendo actores interpretando no se sabe qué, porque es un vídeo un poco, es muy sugerente, pero no está clara la línea dramatúrgica que tiene, pero eso yo creo que hace todavía más como a la gente la llama mucho más a ver el espectáculo. Queríamos trabajar dentro de un sótano donde es difícil acceder, donde hay que entrar con una contraseña y donde suceden cosas que en el exterior no suceden, y donde la gente se encuentra ahí pues aparte de relacionarse socialmente, pues es un lugar donde hay fiesta, donde hay un poco, pues la gente se desinhibe, hay alcohol, hay humo, entonces queríamos que fuera un lugar, como la propia palabra indica, clandestino. Pues tenemos a 4 bailarines: Sebastián Robinsky, Diana Huertas, Saray Huertas y Salvador Rocher, que son los 4 intérpretes que defienden el espectáculo. Además es un espectáculo bastante físico, aparte de tener esa parte teatral, como caracteriza siempre los trabajos de la compañía. Y bueno, estos 4 intérpretes son los que llevan un poco el punto final del espectáculo, ¿no? Aparte de todo el proceso que haya, ellos son los encargados de acercarse al público. Estaremos el día 5 y 6 de marzo, programados en el Teatro Principal de Alicante, también con este espectáculo, dentro de muy poquito. Y bueno, esperemos que salgan muchas más fechas a partir de ahora, que acaba de nacer Clandestino.